Muy bien, vamos a resolver un problema del tema de electrostática. Y bueno, el problema es el siguiente. Me indica que dos pequeñas esferas están cargadas positivamente, cada una con una masa de 250 gramos. Estas están suspendidas en equilibrio, como se muestra en la figura. Si la longitud de cada hilo es de 36 centímetros, calcular la carga que debe poseer en las esferas para que al separarse los hilos hagan un ángulo de 30 grados. Muy bien. Recordemos que en el tema de electrostática me indica que justamente una de las propiedades de las cargas es que cargas del mismo signo se repelen y cargas de signo distinto se atraen, ¿no? Como podemos ver acá tenemos cargas del mismo signo, ¿no? Ambas cargas son positivas, ¿ya? Y bueno, justamente también ambas cargas son iguales, ¿ya? Son iguales. Las dos cargas tienen el mismo valor, ¿ya? Tienen el mismo valor. Y bueno, como ya decía, también tienen el mismo signo, ¿no? Ambas cargas son positivas. Entonces, acá se va a generar una fuerza de repulsión, ¿no? Se va a generar una fuerza de repulsión, la cual voy a representar mediante este vector, mediante un vector saliente para ambas cargas, ¿no? Y bueno, esos vectores simplemente representan la fuerza de repulsión, ¿no? ¿Con qué fuerza se están repeliendo ambas cargas? ¿Ya? Y bueno, el problema me pide hallar el valor de la carga, ¿no? El valor de esta carga. Como ya dije, ambas cargas serían iguales, por lo tanto, lo único que tengo que encontrar es el valor de la carga Q, el valor de la carga eléctrica Q, ¿no? Me pide hallar el valor de esa carga eléctrica para que se produzca este fenómeno, ¿no? Para que se pueda producir este fenómeno, donde hay una fuerza de repulsión que hace que ambas cargas iguales se separen y bueno, se produzca lo siguiente, ¿no? La siguiente situación, que los hilos que están sosteniendo a ambas cargas formen un ángulo de 30 grados entre sí, ¿ya? Entonces, eso es lo que me pide, ¿no? Me pide hallar el valor de la carga eléctrica que, bueno, de la carga eléctrica que va a generar esta fuerza de repulsión, ¿no? O que va a producir esta fuerza de repulsión. Y que mediante eso se va a generar esta situación, ¿no? Que los hilos que sostienen a las cargas van a formar entre sí un ángulo de 30 grados. Un ángulo de 30 grados, ¿no? Entonces, tengo que hallar esto. Esta sería mi incógnita, ¿no? Esta sería mi incógnita. La carga eléctrica que se necesita para que se produzca todo este fenómeno, ¿ya? Bueno, entonces vamos a continuar y vamos a darle solución. A ver, ¿cómo podemos resolver este problema? ¿Cómo podemos darle solución a este problema, ¿no? Entonces vamos a plantearnos una solución y para ello vamos a fijarnos en la gráfica, ¿ya? Nos vamos a fijar en la gráfica de nuestro problema, donde nos muestra las dos cargas del mismo signo, ambas iguales, sostenidas por hilos, ¿no? Cada una de 36 centímetros, cada hilo, perdón, y forman entre sí ambos hilos un ángulo de 30 grados, ¿no? Entonces lo que yo puedo hacer es lo siguiente, a ver, puedo tratar de trazar un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Ya, y acá pongo lo que es el eje Y, ¿no? El eje Y.
Y bueno, acá se estarían formando 15 grados, ¿no? Aquí habría 15 grados. Ahí habría 15 grados, ¿no? 15 grados, ¿ya? Muy bien, ahí habría 15 grados. Y bueno, si yo traigo esa misma, ese mismo eje vertical hacia acá, este eje vertical, vuelvo a recalcar y bueno, lo voy a señalar mejor, es el eje Y, ¿no? Ese es el eje Y, ¿ya? Ese es el eje Y. Y bueno, entonces en ese caso, aquí se estaría formando el ángulo de 15 grados, ¿no? Ahí estaría el ángulo de 15 grados. ¿Ya? Ahí estaría el ángulo de 15 grados, ¿no? Si acá hay 15 grados, acá también hay 15 grados, ¿ya? Eso es una propiedad de ángulos alternos internos, ¿no? Y bueno, vamos a continuar. Yo también puedo trazarme un eje X, ¿no? Un eje X. Bueno, aquí solamente tracé el eje Y y luego tracé su paralela un poco más acá, acercándolo a la carga que está a la izquierda, ¿no? Entonces voy a borrar este eje y bueno, aquí estarían los 15 grados. Bueno, si acá hay 15 grados, eh, con el hilo, ¿no? 36 centímetros. Y bueno, ¿para qué he formado este ángulo de 15 grados con el hilo de 36 centímetros? Porque en el hilo va a haber una fuerza, o va a existir, perdón, una fuerza que es la fuerza de tensión, ¿no? La fuerza de tensión, ¿ya? Va a existir una fuerza que es la fuerza de tensión, ¿no? ¿Ya? Y bueno, lo que estamos haciendo es solamente el estudio de fuerzas en ese caso, ¿no? Por algo el tema es electrostática, equilibrio de fuerzas, ¿no? Entonces, estamos haciendo el estudio de fuerzas, ¿ya? Acá yo decía que hay 15 grados, ¿no? Ahí hay 15 grados en esa parte. Entonces, en esta parte tiene que haber 75 grados, ¿ya? 75 grados ahí. ¿No? Y esto de acá va a ser la fuerza de tensión, ¿no? La fuerza de tensión. Lo voy a colocar con otro color. Ahí está. La fuerza de tensión es esta flechita de acá. Eh, va a haber otra flechita o otro vector que va a ser, a ver, ¿qué dijimos al principio? Como hay dos cargas positivas, son dos cargas del mismo signo, entonces va a haber una fuerza de repulsión, ¿no? Entonces ahí yo voy a dibujar otro vector que va a estar totalmente horizontal sobre el eje X, donde va a existir una fuerza, ¿no? Que justamente es la fuerza de repulsión, ¿no? La fuerza con que se repele esta carga de acá, con la cual está siendo empujada por esta carga de acá, ¿no? Y también vamos a tener finalmente una fuerza una fuerza que va a ser el peso, ¿no? Me dice que, bueno, estas son cargas, ¿no? Son cargas positivas, pero justamente esas cargas son las cargas de dos esferas, me dice, ¿no? Son las cargas de dos esferas. Y esas esferas tienen una masa, ¿no? Tienen una masa. Y si hay masa, entonces va a haber peso, ¿no? Va a haber peso. Por lo tanto, acá voy a dibujar otro vector que va a ser el vector peso, peso de la esfera, ¿no? Entonces, estoy dibujando un diagrama de cuerpo libre donde estoy justamente colocando las fuerzas que están actuando sobre la esfera, ¿no? Sobre la esfera que está cargada de forma positiva. Entonces, ¿qué fuerzas están actuando? La tensión que se está formando en el hilo, ¿no? La fuerza con la cual está siendo empujada la esfera debido a
que existe otra carga del mismo signo, ¿no? Que también es positiva, ¿no? Que es la carga de la otra esfera, ¿no? ¿Qué más? Como esto es una esfera, me dice que tiene una masa, el problema me indica la masa de la esfera, por lo tanto, si hay masa, hay peso, ¿no? Hay peso de la esfera, ¿ya? Muy bien, entonces lo que vamos a hacer a continuación es justamente dibujar ese diagrama de cuerpo libre y ahí está, ¿no? Ese es el diagrama de cuerpo libre y vean, acá está la tensión del hilo, la fuerza y el peso de la esfera, ¿ya? Como mencionaba, esto es, bueno, estamos en el tema de electrostática, ¿no? Estamos en el tema de electrostática. Y bueno, cuando ya me dice eso, electrostática, lo que voy a estudiar es el equilibrio de las fuerzas eléctricas, ¿no? Entonces tengo que estudiar el equilibrio de las fuerzas eléctricas. Y para eso tengo que recordar, bueno, la primera ley de Newton, ¿no? Para empezar, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la primera ley de Newton? Es que la suma de todas las fuerzas tiene que ser igual a cero, ¿no? Tiene que ser igual a cero. Y vamos a emplear esta condición para encontrar esto de acá, ¿no? Que es la fuerza y que es lo que necesito encontrar como primer paso, ¿ya? A ver, bueno, esto lo vamos a tener más claro con el procedimiento que vamos a realizar para encontrar lo que nos pide el ejercicio, ¿ya? A ver, lo que me pide el ejercicio por ahora es esto, ¿no? Encontrar cuál es el valor de la carga eléctrica positiva que está actuando sobre la esfera, ¿no? Que está actuando sobre la esfera. Ya, esa es mi incógnita por lo pronto, ¿no? Y bueno, ¿para qué he hecho diagrama de cuerpo libre? Para bueno, para hacer el estudio de fuerzas, y el estudio de fuerzas, a ver, me va a ayudar, a ver, bueno, para hacer el estudio de fuerzas, ¿y para qué quiero hacer el estudio de fuerzas? ¿Se acuerdan de esta fórmula, de esta de acá? Es la fórmula de la fuerza eléctrica entre dos cargas, ¿no? La fórmula de la fuerza eléctrica entre dos cargas, entre una carga 1 y entre una carga 2, ¿no? Bueno, acá, ¿qué es lo que me pide? Justamente yo puedo tener una carga 1, una carga 2, una distancia. Esto de acá, que es K, que es la constante del coulombio y que es una constante que ya conocemos, ¿no? Lo que puedo hacer acá es hallar la fuerza, ¿ya? ¿Y para qué quiero saber la fuerza? A ver, si hacemos el análisis del problema, lo que yo puedo calcular en principio es la fuerza y bueno, ¿qué más me da? El problema me da distancias, ¿no? De los hilos, 36 centímetros cada uno. Entonces, lo que también puedo calcular es la distancia, la distancia que va a separar a la esfera 1 y a la esfera 2, ¿no? Ahí hay una distancia. ¿Ya? Puedo calcular la distancia y bueno, la constante del coulombio, ya dije que es algo que se conoce, ¿no? Esta K, la constante del coulombio, es algo ya conocido. Entonces, mediante esos datos, yo puedo calcular la carga eléctrica que está produciendo todo este fenómeno, ¿ya? Entonces, la fuerza la puedo calcular mediante esto de acá, el diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Luego puedo calcular la distancia ya mediante otros procedimientos. K es una constante, la constante del coulombio, bastante conocida. Y con eso ya podemos calcular la carga eléctrica que está produciendo todo este fenómeno, ¿no? Entonces, lo primero que necesito es hallar F. Para eso estoy haciendo el diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Para eso estoy haciendo el estudio de fuerzas.
tensión, fuerza, peso, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a continuar y vamos a encontrar nuestro primer dato, que sería F, ¿no? Que sería la fuerza de repulsión. ¿Ya? Y bueno, vamos encontrando la fuerza de repulsión. Para eso trabajamos en el diagrama de cuerpo libre. Aplicamos la primera condición de, bueno, la primera ley de Newton, la primera condición de equilibrio, que me dice que la suma de todas las fuerzas es igual a cero. Por lo tanto, la suma de todas las fuerzas en X tiene que ser igual a cero. De acá voy a descomponer la tensión en dos vectores, ¿ya? La fuerza de tensión la voy a descomponer en dos vectores. Un vectorcito que va a estar acá, que va a ser la tensión en Y. La tensión en Y, ¿no? Y otro vectorcito que va a estar por acá, que va a ser la tensión en X. ¿Ya? La tensión en X. Y bueno, voy a empezar haciendo lo siguiente. Voy a decir la suma de todas las fuerzas en X tiene que ser igual a 0, ¿no? Ya. A ver, déjenme escribir tensión en X un poco mejor. Ya, listo. Entonces vamos a decir que, bueno, como la suma de todas las fuerzas es igual a 0, vamos a empezar haciendo la suma de todas las fuerzas en X tiene que ser igual a 0. Entonces, acá yo voy a decir que la tensión en X, que es este vector de acá, menos la fuerza de repulsión, tiene que ser igual a 0, ¿no ve? Es decir, tensión en X menos la fuerza de repulsión es igual a 0. Pero esta fuerza se pasa a este lado con positivo, ¿no? Y me va a quedar esto de acá. Tensión en X es igual a la fuerza a la fuerza de repulsión, ¿no? A la fuerza de repulsión. Y la tensión en X, ¿a qué es igual? La tensión en X no es nada más que la tensión multiplicada por el coseno del ángulo que se está formando entre la tensión y el eje X, ¿no? ¿Qué ángulo se está formando? 75 grados. Entonces, tensión en X es igual a la tensión multiplicado por el coseno de 75 grados. Eso es igual a la fuerza, ¿no? ¿Ya? Entonces, solamente hemos, bueno, hemos descompuesto la fuerza de tensión en sus componentes rectangulares, ¿no? Y tensión en X, bueno, ya sabemos que cuando se está formando un ángulo entre el eje X y la tensión, bueno, entonces la tensión en X va a ser igual a ¿qué? A la tensión multiplicado por el coseno de 75 grados, ¿no? Eso tiene que seguir siendo igual a la fuerza, ¿ya? Muy bien. Entonces solamente estamos colocando la expresión de la tensión en X, nada más, ¿no? Entonces continuamos y vamos a hacer lo mismo, pero con las fuerzas en Y, ¿ya? Vamos a hacer lo mismo con las fuerzas en Y, ¿no? Y bueno, acá lo borré sin querer, una fuerza en Y, y acá está. Ya hacemos lo mismo con las fuerzas en Y. Y voy a decir la suma de todas las fuerzas en Y es igual a 0. Y bueno, acá si observamos, vamos a tener justamente lo siguiente. Este vectorcito vertical que apunta hacia arriba, que es la tensión en Y, y este vector rojo que apunta hacia abajo, que es el peso de la esfera, que es igual a la masa de la esfera por la gravedad, ¿no? La suma de todas las fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Eso me quiere decir que la tensión en Y menos el peso de la esfera, que es masa por gravedad, todo eso tiene que ser igual a 0, ¿no?
Sin embargo, esta masa por gravedad, que es el peso de la esfera, pasa al otro lado con positivo, ¿no? Pasa al otro lado con positivo. Y bueno, justamente me daría esto de aquí, ¿no? Ahora, la tensión en Y, ¿a qué es igual? Es igual a la tensión multiplicado por el seno de 75, ¿no? Tensión en Y es igual a T multiplicado por el seno de 75. Y eso sigue siendo igual a la masa por la gravedad, ¿no? Muy bien. Entonces, ya tenemos eso. Y bueno, ¿qué estamos haciendo? Le estamos llamando ecuación 1 a la suma de todas las fuerzas en X, y a lo que hemos encontrado. Ecuación 2 a la suma de todas las fuerzas en Y a lo que hemos encontrado, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a continuar. Y lo siguiente sería esto. Hacer la división entre la ecuación 2 y la ecuación 1. La ecuación 2 es la tensión por el seno de 75 grados, es igual a la fuerza, y la ecuación 1 es la tensión multiplicado por el coseno de 75 grados, es igual a la masa por la gravedad. Es decir, estoy dividiendo esto entre esto de aquí, ¿no? No, perdón. Estoy dividiendo esta parte de acá, esta de acá, entre esto de aquí, ¿ya? Estoy dividiendo tensión por seno de 75 igual a masa por gravedad entre tensión por coseno de 75 igual a fuerza, ¿no? Y al dividirlo, me queda esto, ¿no? Me queda esto. Estoy dividiendo, por eso digo, la ecuación 2 entre la ecuación 1. Ya. Una vez que hago esto, tensión con tensión se simplifica. Seno sobre coseno es igual a tangente, ¿no? Tangente del ángulo que se repite. ¿Qué ángulo se repite? 75 grados. Por lo tanto, estoy hablando de la tangente de 75 grados. Eso es igual a la fuerza sobre la masa por gravedad, que es el peso de la esfera, ¿no? De acá yo lo que necesito saber es la fuerza, ¿no? Necesito encontrar la fuerza, como dije, para poder dar solución a mi problema, ¿no? Necesito hallar la fuerza. Bueno, me va a servir como dato la fuerza, ¿no? La fuerza me sirve como dato para poder dar solución al problema, ¿ya? Entonces, necesito este dato de la fuerza para poder solucionar el problema. Muy bien, entonces, masa por gravedad pasa de dividir a multiplicar y me queda de esta forma, ¿no? De esta forma de acá. Masa por gravedad por tangente de 60 grados es igual a la fuerza. Y bueno, si vamos a reemplazar datos, ¿cómo me quedaría? Voy a decir que la fuerza, a ver, reemplazo datos, la masa va a ser 0.25 kilogramos, ¿no? Estamos convirtiendo esos 250 gramos que nos decía el ejercicio, ¿no? 250 gramos nos decía el ejercicio. Solamente lo estoy convirtiendo de gramos a kilogramos, ¿no? Multiplicado por la gravedad. La gravedad, ¿cuánto vale? 9.8, ¿no? 9.8 metros sobre segundo. Por la tangente de 75 grados, acá, ¿sí? Por la tangente de 75 grados. Acá se me escapó. Esto es 75 grados, ¿no? Por la tangente de 75 grados. Vamos a meter todo esto a la calculadora y me va a dar 9.14 newtons, ¿ya? Y de esa forma ya he encontrado la fuerza, ¿no? De esa forma ya he encontrado la fuerza, ¿ya? Entonces, ya tengo un dato más, porque la fuerza es un dato más que me va a ayudar a resolver el ejercicio, ¿no? No es la solución la fuerza, solo es un dato que me va a ayudar a resolver el ejercicio, ¿ya? Entonces, vamos a continuar. Y otro dato que voy a necesitar es la distancia. Ya, otro dato que voy a necesitar para resolver mi ejercicio es la distancia. Entonces, voy a decir lo siguiente. Voy a trabajar acá
acá es como si se estuviese formando un triángulo, ¿no ve? Ahí, ¿ya? Y justamente en esta parte, esto desde acá hasta acá, se llama distancia, ¿no? Se llama distancia, ¿ya? Lo que yo voy a hacer es trabajar con la mitad, simplemente con la mitad. De acá hasta ahí, y desde ahí hasta ahí, ¿no? Con la mitad del triángulo, ¿ya? Lo que se forma acá es un triángulo isósceles. Yo estoy trabajando con la mitad de ese triángulo isósceles. Por lo tanto, aquí ya no habría 30 grados, sino habría 15 grados, ¿no? 15 grados, ¿ya? Y bueno, se llegaría a formar esta figura, ¿no? Esta figura de acá. Si voy a trabajar con la mitad de ese triángulo isósceles, ¿y por qué es un triángulo isósceles? Porque tiene sus dos lados iguales, ¿no? 36 centímetros, 36 centímetros. Entonces estoy trabajando con un triángulo isósceles, pero yo para facilitarme el trabajo voy a trabajar con la mitad del triángulo isósceles. Y cuando trabajo con la mitad del triángulo isósceles, ¿qué es lo que se forma? Bueno, voy a trazar una línea recta que parta al triángulo isósceles en dos y que sea perpendicular a la base. ¿Qué quiere decir eso? Que acá se va a formar 90 grados, ¿no? Se va a formar 90 grados de esta línea recta que he trazado, bueno, de esta línea recta que he trazado y que está dividiendo al triángulo isósceles en dos partes. Esa línea recta, junto con la base, van a formar un ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces se va a formar un triángulo rectángulo aquí, ¿no? Un triángulo rectángulo, ¿ya? Se forma un triángulo rectángulo donde estoy colocando acá, ya no estoy colocando 36 centímetros, sino que lo estoy colocando en metros, porque según el problema, con los datos que me ha dado, estoy trabajando casi en el sistema internacional, ¿no? Entonces, ya no lo estoy expresando en centímetros, sino en metros, ¿ya? Sino en metros, en el sistema internacional, ¿no? Y 36 centímetros es 0,36 metros, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo es trabajar con un triángulo rectángulo, con un triángulo rectángulo. Y continuamos. De acá voy a decir lo siguiente, ¿no? Voy a decir lo siguiente. Como estoy trabajando en un triángulo rectángulo, puedo utilizar las funciones seno, coseno y tangente de la forma que se utilizan, ¿no? Con el cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Con esas, bueno, de esa forma, ¿no? El seno es cateto opuesto, que en este triángulo sería de medios, ¿no? Sobre hipotenusa que serían los 0,36 metros. Entonces digo, seno de 15 grados es cateto opuesto, que es de medios, sobre la hipotenusa, que es 0,36 metros. De acá voy a despejar este de medios, ¿no? Y este 0,36 metros pasa de dividir a multiplicar. De medios es igual a 0,36 metros por seno de 15 grados. Pero, a ver, yo no quiero de medios, ¿qué tal? Yo quiero de, como un dato más que me va a ayudar a resolver mi problema. Entonces, este de medios, este 2 pasa de dividir a multiplicar, ¿no ve? ¿Y por qué la de medios? Porque he trabajado solo con la mitad del triángulo, ¿no? Como lo he partido en dos al triángulo, aquí se sobreentiende que tiene que haber de medios, ¿no? He dicho que la distancia total era D. Como lo he partido en la mitad del triángulo, solo tengo la mitad de D, de medios, ¿no? Ya. Entonces este 2 va a pasar de dividir a multiplicar y me va a quedar esto, ¿no? 2 por 0,36 metros por seno de 15 grados. Al introducir todo eso a la calculadora, me da que D es igual a 0,16 metros, ¿ya? Y con eso ya tenemos un dato más para resolver nuestro problema.
Ya, muy bien. Entonces, calculamos esta vez finalmente el valor de la carga Q, ¿no? Lo que nos pide el ejercicio. Y vamos a hacer lo siguiente. Volvemos a ver nuestro diagrama. Recordamos la fórmula de la fuerza, que es esta de acá. Fuerza es igual a K, que es la constante del coulombio, multiplicado por la carga 1 y por la carga 2, que, bueno, los cuales están siendo afectados por las fuerzas, ¿no? Por las fuerzas eléctricas. Sobre la distancia que existe entre ambas cargas elevada al cuadrado, ¿no? Ya. Entonces, de acá vamos a recordar que el problema me dice justamente que la carga 1 es igual a la carga 2, ¿no? La carga 1 es igual a la carga 2. Y bueno, a eso finalmente yo lo voy a llamar simplemente carga, nada más, ¿no? Como la carga 1 es igual a la carga 2, yo lo voy a llamar a esto carga nada más, ¿no? Ya no lo voy a decir ni carga 1 ni carga 2, ya que son iguales, yo lo llamo simplemente carga, ¿ya? Entonces, de esto, ¿qué vamos a obtener? De esa idea, que la carga 1, como se llama carga, y la carga 2, como se llama carga, entonces carga por carga es igual a carga al cuadrado, ¿no? Y la fórmula de la fuerza se reduce a esto, ¿no? Fuerza es igual a K por, bueno, K, constante del coulombio, multiplicado por la carga eléctrica al cuadrado sobre la distancia que hay entre esas dos cargas al cuadrado, ¿no? Ya. Finalmente lo que hacemos es despejar de esta fórmula lo que es la carga, despejamos la carga, y me va a quedar que la carga es igual a la distancia al cuadrado por la fuerza sobre la constante del coulombio, ¿no? Tal y como se muestra en esta parte, ¿no? Me quedaría de esta forma despejada la carga. Continuamos, simplemente reemplazamos valores, ¿no? Reemplazamos valores. Digo que la distancia es 0.19 al cuadrado más la fuerza hemos calculado que eran 9.14 newtons, ¿no? En anteriores pasos vimos que la fuerza valía 9.14 newtons, ¿no? Al hacer el cálculo. Y bueno, la distancia también hemos calculado que era 0.19 metros, ¿no? Eso hay que elevarlo al cuadrado ya. La constante del coulombio vale 9 por 10 a la 9 newton por metro sobre coulomb, perdón, newton por metro al cuadrado sobre coulombio al cuadrado, ¿no? Entonces solamente estamos reemplazando los datos que ya hemos encontrado en los anteriores pasos y tenemos que introducir todo esto a la calculadora, ¿no? Al introducirlo a la calculadora me sale que la carga eléctrica que estoy buscando es de 6.05 por 10 a la menos 6 coulombios, ¿no? Y bueno, con eso ya di solución al problema y ya he encontrado la carga que se necesita para que se produzca ese fenómeno donde los hilos que están sosteniendo a ambas esferas que estaban cargadas de forma positiva, esos hilos, al producirse esa fuerza de repulsión por esa carga de 6.05 por 10 a la menos 6 coulombios, ya al producirse ese fenómeno y esa fuerza de repulsión, los hilos forman un ángulo de 30 grados, ¿no? Entonces, con esto ya encontré el valor de la carga necesaria para que se produzca ese ángulo entre los hilos que sostienen las esferas, ¿no? Bueno, y eso sería todo, ¿ya? Entonces, se trata de hacerlo de esa forma, un poco más dinámico, ¿no? Yo lo hice un poco rápido acá, pero es hacerlo un poco más dinámico, ¿ya? Y bueno,
poco a poco, ¿no? Ir mostrando todos los elementos, ¿no? De la clase. Entonces, te voy a pasar la diapositiva y bueno, vos ya trata de darlo tu propia forma, ¿no? De explicarlo, ¿ya? Trata de darlo la propia forma de explicarlo. Eh, ya te he dado algunos datos acá, algunas pistas en el video. Entonces, mediante eso, trabajado nomás, ¿ya? Eso sería todo. Hasta luego.